Continuando con nuestros temas candentes en el tratamiento actual del cáncer de pulmón, tenemos un tema que siempre es motivo de controversia cuando nos reunimos con nuestros colegas, que es la definición del mejor esquema para aquellos pacientes que no tienen mutaciones accionables y que tienen un PDL1 negativo o positivo entre el 1 y el 50%. Tengo una sensación ambivalente, Andrés, con esta situación, porque por una parte siempre nos muestran en los estudios las curvas de supervivencia libre de progresión y supervivencia global en los pacientes con PDL1 negativo, luego PDL1 entre el 1 y 50, a veces inclusive hacen una estratificación entre el 1 y el 10 o del 10 al 50. Pero finalmente, cuando habla uno o cuando nos reunimos o vemos estos podcasts con investigadores generales importantes de cáncer de pulmón en todo el mundo, su esquema de base es el 189. O sea, no se complican con la toma de decisión. ¿Eso es una situación práctica o debemos ya empezar a cambiar en ese punto y tenemos que considerar que esos valores de PDL1 nos condicionen la decisión en la primera línea de estos pacientes? Pues yo creo, profe, una cosa alrededor de la controversia. Yo creo que la controversia estuvo mucho más sólida que hacer en los pacientes negativos. Creo que durante al menos 2 o 3 años, y especialmente mientras veíamos madurar los datos del 189 y del 407, y en su contraparte pues con los datos más recientes del 9LA, y particularmente entre la enorme duda de todo lo que ocurrió con el 227 por su esquema y su diseño adaptativo y el número de pacientes y inicialmente el TMB, luego el PDL1, pues obviamente ahí quedó mucho vacío alrededor de qué hacer. Ahora lo que usted dice es muy cierto, como que la duda se empezó a concentrar no solamente en los menores del 1%, sino también entre 1 y 49. O sea, ¿cuál es el mejor escenario en esos pacientes? Si hay subestratos entre 1 y 49, si hay que hacer alguna cosa adicional. Yo creo que este año tuvimos información valiosa en ese sentido. Pues lo primero es la publicación del metaanálisis de la FDA, que fue un metaanálisis solicitado específicamente por la FDA, que lo que hizo fue tomar toda la información de pacientes entre 1 y 49 de un número significativo de estudios, incluyendo más o menos alrededor de unos 1,200 pacientes. Y lo que hicieron en la presentación del pasado ASCO hace poco tiempo, Ritman, fue mostrar la información de lo que ocurría especialmente entre 1 y 49 con aquellos pacientes con algunas características particulares. Tal vez lo primero es decir que entre 1 y 49 monoterapia con inmuno no. O sea, el metaanálisis muestra que la información del estudio 042, que nos mostraba o nos permitía medio pensar en algún momento que se podía utilizar pembrolizumab como monoagente en la población mayor del 1%, pues claramente queda por fuera. Este metaanálisis muestra que eso no es una realidad y particularmente para algunos escenarios muy especiales como aquellos mayores de 75 años, donde claramente utilizar monoterapia no tiene ningún beneficio, y lo mismo para la población de nunca fumadores, pues ya lo sabemos que porque está más cargada específicamente de mutaciones driver. Entonces la inmunoterapia más quimioterapia sin lugar a dudas manda entre 1 y 49. Ahora los datos de negativos, pues vale la pena mencionar en particular el metaanálisis de casos individuales de Borghese, que es el metaanálisis que incluyó información del 021, del 189 y del 407. Fueron en total pacientes negativos 444, que fue más o menos alrededor del 35% de la población. Aquí vale hacer una salvedad, y es que los pacientes PDL1 negativos parecen ser mayores en América Latina, y es una cosa bien curiosa en los estudios nuestros y en un estudio muy grande que se hizo que se llama el Explorer, que incluyó poco más de 2,000 pacientes, todavía no está publicado, en los cuales se hizo tipificación de PDL1 a lo largo de América Latina en diferentes escenarios, y nosotros tuvimos oportunidad de participar con información en ese estudio. Pues quedó muy claro que la presencia de PDL1 negativo en América Latina parece ser tan alta como casi el 50%. O sea, no es del 33 como en estos estudios, sino hasta el 50 incluso. Probablemente porque nosotros tenemos más mutados del EGFR también. Bueno, que eso también ha pasado desde México hasta, no Argentina y Chile porque es una condición diferente, pero sí al menos Brasil hacia arriba, que es algo importante. ¿Qué se encontró a partir del estudio de acopio del 021, 189 y 407? Pues los tres
con un seguimiento a 36 meses al menos, mostraron que había claramente un beneficio significativo para la supervivencia libre de progresión, y la diferencia a 36 meses pues es 7 versus 4.4%, y la mediana específicamente a ese periodo temporal de supervivencia libre de progresión son 7 meses versus 5.8. Hay impacto en la mediana de supervivencia libre de progresión 2, que también es positiva. Para los pacientes que reciben inmunoterapia más quimioterapia es 14.5 meses versus 9.1 meses a los 36 meses de seguimiento, que creo que eso pues obviamente habla por sí solo sobre la ventaja, y adicionalmente hay impacto en la supervivencia global. A 36 meses, utilizando específicamente quimio más inmuno versus quimioterapia sola en los pacientes negativos, pues el beneficio es específicamente de 24%, 25% casi, versus 13.8%, con una P que es claramente positiva y un hazard ratio de 0.63. Ahora, la pregunta es si esto se extrapoló también en la misma dimensión al 9LA, y la respuesta pues es que sí. Los datos del 9LA muestran, al menos a 2 años de seguimiento, que los pacientes con PDL1 negativo pues tienen incluso un beneficio mayor, que es pues parte de lo que queríamos confirmar. O sea, el uso de al menos 2 ciclos de quimioterapia más la inmunoterapia dual con el ipilimumab y el nivolumab pues tiene en los outcomes un impacto muy positivo igual. La supervivencia global a 24 meses en el 9LA en pacientes negativos específicamente es 37 versus 22. Hay que recordar que el 9LA incluyó tanto adenocarcinomas como escamosos, o sea que pues claramente la inmuno más la quimio se confirma nuevamente como preponderante en la población de negativos. Y lo otro pues es la supervivencia libre de progresión en la población incluida del 9LA con PDL1 negativo es 20 versus 5% a 24 meses, y la duración de la respuesta, que es todavía un dato mucho más dramático en aquellos pacientes respondedores, es 45 versus 0% a los 24 meses en los pacientes PDL1 negativos. O sea, clarísimo que la quimio más la inmuno, sin lugar a dudas, es dominante en los pacientes PDL1 negativos. Entonces, en ese escenario, pues queda más que claro que la inmunoterapia más la quimioterapia, pues obviamente roba la parada. El dato más importante para nosotros derivado del 9LA, desde mi punto de vista, y creo que específicamente pues esta información depurada de los datos presentados por Luis Pasares, incluso este año, usted que ha tenido oportunidad de oír a Luis en diferentes escenarios en este periodo temporal, y pues Luis es muy consistente en decir lo mismo, es el investigador principal y pues tal vez uno de los investigadores más respetados en el mundo en cáncer de pulmón, es que ese dato es especialmente importante en carcinomas escamosos. Entonces el hazard ratio para carcinomas escamosos en PDL1 negativo pues es 0.48, es el hazard ratio más bajo que hemos tenido para carcinomas escamosos. Entonces, sin lugar a dudas, en esa población creo que queda más que claro que el estándar de tratamiento al menos podría llegar a ser el 9LA. Claro que el 407 tiene ventajas, y especialmente en qué sentido. Creo que en toxicidad, el dejar mantenimiento únicamente con pembrolizumab versus nivo-ipi pues tiene una ventaja importantísima en cuanto a toxicidad. Y la otra ventaja importantísima pues es la toxicidad económica. El ipilimumab más el nivolumab incrementa notablemente los costos versus el pembro. Y si miramos pues cuerpo contra cuerpo en los escamosos, el hazard ratio, hay diferencias entre los dos estudios, pero también hay diferencias a favor de calidad de vida, a diferencias a favor de toxicidad económica y claramente a favor de toxicidad global en el 401 versus el 9LA. Me ha costado trabajo hacerme una idea de cuál es la mejor propuesta terapéutica en pacientes negativos y del 1 al 49 en términos de la quimioterapia, porque cuando se habla, por ejemplo, de un enfoque tipo 9LA, que una de las cosas principales es el corto uso de la quimioterapia. Sin embargo, se hacen las preguntas y se dice, bueno, y si va bien, ¿por qué si el paciente la está tolerando no prolongar un poco más esa inducción con quimio? Pero por otro lado, creo que hay resultados del 227 que para algunos subgrupos le fue mejor a los pacientes con el combo de inmuno sin usar quimioterapia. Son subgrupos muy pequeños que no nos dicen qué decisión tomar, o tú tienes una decisión estándar al respecto en este momento. Pues creo que por ahora estándar no, pero la línea al menos entre los investigadores va a favor de que los pacientes negativos con un TMB alto se benefician más de recibir el 227 o el 9LA. En Colombia tenemos aprobado el 9LA pero no el 227. Entonces
Creo que en ese escenario el 9LA podría ser una alternativa perfectamente válida si tenemos la información de TMB más PDL1. Obviamente, pues para poder hacer TMB necesitamos NGS. Entonces ahí tenemos una limitación. No todos hacen NGS, entonces tendríamos únicamente la información del PDL1 para tomar esa decisión. Ahora, en los sujetos en los cuales tenemos información de TMB más PDL1, creo que la población de negativos, TMB elevado o intermedio alto, claramente se beneficia más del uso de la inmunoterapia dual, del nivolumab y del ipilimumab. Cabe responder o falta responder un montón de cosas. Creo que tal vez la duda más grande que existe hoy en día alrededor del segmento de negativos, incluso de positivos, es qué hacer con algunos otros biomarcadores adicionales. Entonces, ¿qué pasa si yo pido NGS? Tengo el TMB, pero además del TMB tengo cosas adicionales que no favorecen tanto la inmuno. Me explico. Tengo un paciente PDL1 negativo, por decir algo, que tiene un TMB mayor de 10 mutaciones por megapar de bases, pero ese paciente tiene una mutación de STK11 o tiene una mutación de STK11 y KEAP1 al mismo tiempo. ¿Le doy la inmuno o no le doy la inmuno? Por ahora son factores pronósticos. Para quienes somos creyentes, pues claramente, carambas, probablemente ni siquiera valdría la pena utilizar la inmunoterapia. Entonces, la discusión es muy grande. Para quienes no son creyentes, y hace poco tuve oportunidad de tener una discusión con esto, específicamente con un grupo de no creyentes. Entonces estuve en una reunión donde estaba el doctor David Gandara, que pues usted sabe que pues, es uno de los padres de la oncología torácica y pues más respetado imposible. Estaba adicionalmente Cristian Rolfo, estaba Charo Agarwal, y la controversia era quiénes le creen y no le creen al STK11 y al KEAP1. El doctor Gandara claramente dijo, miren, yo creo que es pronóstico, no predictivo. Hay datos consistentes a favor y en contra. Los datos franceses son en contra, los datos de los norteamericanos y particularmente del MD Anderson y del Memorial son a favor. Y la posición del doctor Gandara y de la doctora Agarwal es yo utilizo quimio más inmuno. ¿Por qué? Porque no hay nada que me diga, al menos prospectivamente, que el KEAP1 y el STK11 sí son factores predictivos negativos. Pero para quienes hemos vivido, al menos yo, que he tenido una cohorte de ya de más de 10 pacientes, que tampoco es que sea una cosa muy grande, de 10 pacientes con mutaciones de KEAP1 y STK11 duales al mismo tiempo, independientemente del TMB, pues mi perspectiva es que les va muy mal. Entonces, creo que lo que estamos aprendiendo es que el STK11 y el KEAP1 son factores de mal pronóstico global. Hagamos lo que hagamos. O sea, a esos pacientes les va a ir mal con inmuno sola, o inmuno más inmuno, o inmuno más quimio, o quimio más inmuno, o quimioterapia sola. O sea, son pacientes que se van a morir muy rápido. Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta. O sea, son pacientes en los cuales usemos lo que usemos, no vamos a tener una buena perspectiva terapéutica. Me parece importante ahondar sobre ese punto porque en nuestros Genomic Tumor Boards, si mal no recuerdo, por lo menos han salido unos 6 a 8 pacientes que tienen esas mutaciones adicionales. La percepción simplista es como que uno no quisiera haber sabido que eso pasara, porque uno realmente al paciente con cáncer de pulmón específicamente no mutado le vende la idea que el tratamiento de quimioinmunoterapia ha venido a cambiar su expectativa, pero ahí es como que empezamos a tener una información que nos va a decir que no le va a ir tan bien como nosotros esperamos. Y bueno, así como tú lo estás mencionando del doctor Gándara, ¿tú has hecho alguna modificación en el enfoque de esos pacientes? Por ejemplo, hacer esquemas con quimio antiangiogénicos en la primera, o son pacientes que están entrando a estudios con situaciones diferentes a inmunoterapia en la primera línea, o simplemente como no tenemos datos conclusivos debemos seguir usando quimio inmuno y qué esperar si por ejemplo esos pacientes hacemos un enfoque diferente a incluir la inmunoterapia en la primera, si eso puede variar si la hacemos en la segunda, o realmente son pacientes que nunca les va a ir bien con inmuno. Yo creo que estamos aprendiendo en el camino. ¿Qué datos vienen calientes alrededor de estas poblaciones? Primero, que no son homogéneas, que es importante mencionar en esto para que cuando todos, si tienen un resultado de NGS en las manos, tengan claro qué pasa. Pues hay pacientes STK11 positivos, hay pacientes STK11 es igual a LKB1, por si llegan a ver un reporte que diga LKB1, LKB1. Hay pacientes KEAP1 o KEAP1 o 1 positivos. Hay pacientes STK11 más KEAP1 positivos, los dos.
Hay pacientes KRAS STK11 positivos. Bueno, o sea, dual los dos. ¿Y son diferentes en adenos o en escamosos o es más o menos? El grueso de los pacientes que son mutados de STK11 KEAP1 son adenos. Es una minoría en los escamos. Es realmente un porcentaje muy bajo, menos del 5%. En adenos, los pacientes STK11 llegan a ser hasta el 30%. En escamos, pues es un número muy, muy pequeño. Son mutaciones mucho más relacionadas con la exposición al humo por combustión de tabaco, que eso es importante mencionarlo. Ahora, cuando miramos las tres poblaciones que hemos aprendido, a los STK11 les va mal cuando STK11 está solo, a los KEAP1 les va mal cuando KEAP1 está solo, a los STK11 KEAP1 les va fatal, es el peor de los grupos, pero cuando STK11 está con KRAS no les va mal. No, le suele ir bien incluso con la inmuno. O sea, es como si STK11 comodulara un poco. O cuando está STK11 con ARID1A, es como si se inhibieran los dos. Entonces se puede utilizar la inmuno. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Como tengo la información de NGS, porque para poder saber esto se necesita NGS, pues individualizo cada caso. Si tengo STK11 y KEAP1 sumados, no les estoy poniendo inmuno. Les estoy dando platino, pemetrexed más bevacizumab sumado. Porque creo que no hay beneficio con el inmuno. A esos pacientes les va a ir mal. Creo que ahí lo que se está haciendo es un sobrecosto utilizando inmunoterapia y realmente no hay un beneficio significativo, y es lo que vamos a aprender con el tiempo cuando vayamos teniendo más información. En estos pacientes, ¿para dónde va el futuro? Para el uso de medicamentos relacionados con glutaminasas. Entonces hay varios inhibidores de la glutaminasa que están en este momento en investigación. Hay por lo menos unos 3 o 4 protocolos muy grandes utilizando quimioinmuno más inhibidores de la glutaminasa para controlar pacientes con mutaciones de STK11. Los datos preliminares, al menos de los estudios fase 1 y de los estudios preclínicos y en modelos murinos, parecen ser muy tentadores. Entonces, creo que por allá iremos tirando un poco. Y creo que probablemente aprenderemos mucho en particular de los inhibidores de glutaminasa en un mediano largo plazo. Me parece un tema muy importante que lo hayamos tocado, porque creo que fuera de los Genomic Tumor Boards, que pues en nuestro país creo que hay muy pocos, probablemente 1 o 2, estos temas no se tocan y nosotros sí hemos sido, yo creo que discretos, pero sí hemos sido explícitos en decir cuáles de esos pacientes no tienen un beneficio de inmunoterapia, y para la escogencia de nuestros pacientes, teniendo en cuenta el acceso y los costos, pues me parece que es una situación no solamente adecuada, sino responsable con el sistema de mencionar subgrupos que no van a tener un beneficio adecuado de inmuno. Muchas gracias a todos por estar con nosotros en esta cuarta entrega. Esperamos que haya sido de utilidad. Ha sido un gusto acompañarles y les vemos en la siguiente, que tendrá relación específicamente sobre las nuevas perspectivas alrededor de la toxicidad relacionada con agentes de inmunoterapia en cáncer en general.